Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de Ciencias Teológicas y el día de hoy muy emocionada porque damos inicio a este segundo ciclo de nuestro podcast en la Universidad Bíblica Latinoamericana. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, una persona que yo admiro mucho y que además ya nos ha acompañado anteriormente. Y hoy tenemos al profesor José Enrique Ramírez. Profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, Raquel, gracias y bienvenidos a todas las personas que nos acompañan, que estén bien. Muchísimas gracias. Es que hoy vamos a trabajar un tema muy interesante. Y es que a veces nosotros estudiamos la Biblia o lo que hacemos es repetir teologías o enseñanzas que nos vienen de otros lugares. Y a veces nos preguntamos por qué no tener una perspectiva desde aquí, desde nuestra tierra, desde Latinoamérica. Y entonces hoy vamos a estar respondiendo o dando pequeñas introducciones a todo lo que vamos a ver en este ciclo. Entonces vamos a empezar hablando de por qué hacer esto, por qué hacer este podcast, a quién va dirigido, por qué es importante ubicarnos desde este lugar. Así que, profesor, ¿por qué no empezamos por ahí? Existen mucha información en Internet sobre la Biblia. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué estudiar ahorita o por qué aprender a través de este podcast? Sí, efectivamente, el acceso o la existencia de estas modalidades de comunicación virtuales da la posibilidad de que personas de lugares distantes tengan la oportunidad de escuchar a muchas otras personas especialistas sobre temáticas de la Biblia que en América Latina son importantes. Lo cierto es que en esta oportunidad o en esta realidad, digamos que hay un elemento que es polémico. Recuerdo que una vez me decía un sobrino cuando él estaba pequeño, tenía como 10 años, que le habían dejado una asignación en la escuela y que él había entrado en internet, como me dijo él, había entrado en internet y me dice, no hombre tío, sí, me salieron 11,000, yo no sé cuántas puntos o links de información sobre esa tarea. Dice, no hombre, yo lo que hice fue que cerré la computadora y me fui donde los vecinos que tenían una enciclopedia ahí chiquitilla, entonces yo hice la tarea. Nunca se me olvida estas palabras que me dijo él porque, pues aunque era un niño, efectivamente él estaba tocando un tema que es un tema difícil, digamos que es un tema real. Al haber tanto, pues lógicamente en internet, como también en una biblioteca cualquiera, una persona entra a una biblioteca pública y podrá encontrar información, digamos, variada, muy variada, tanto por la calidad como por los contenidos que toquen. Puede ser que esté hablando específicamente del tema de interés o más bien de temas marginales, cosas de ese tipo. Entonces, nosotros podríamos decir que en las redes, como se dice,
circula información que de grosso modo, a grosso modo podríamos decir que es de tres tipos. Hay una información o videos o sitios de internet en donde el interés de las personas que comunican o que hablan, o bien el interés de las personas que buscan esos sitios, es lo que podríamos, si buscáramos una palabra, diríamos que es un interés de tipo confesional. A muchas personas les interesan, utilizo la palabra que ellas utilizan, doctrinas particulares acerca de la venida de Cristo o acerca de los diezmos, cosas de este tipo. Son contenidos particulares, puntuales, propios de las prácticas religiosas de su comunidad particular. Y entonces hay líneas grandes, ¿verdad? Líneas pentecostales y otras más litúrgicas, etcétera. Entonces, algunos sitios tienen el sello o tienen el olor y el color de temáticas que ya van encaminadas a grupos de personas que comparten con ellos intereses comunes. Ellos hablan en clave a una comunidad que les entiende y que ya de antemano está en principio de acuerdo con lo que se dice. Es más que todo cómo ampliar eso. Existe también otro tipo de personas dentro del grupo de lo que podríamos llamar confesional, que son personas de una mentalidad más amplia y de intereses más amplios, que pueden ser igualmente católicos o protestantes, pero que ya no se fijan en el ámbito pequeño, cercano de su rebaño, de su grupito, sino que buscan temáticas e intereses que son, digamos, más globales y que tienen que ver con el fortalecimiento, digamos, de su fe. Por ejemplo, ahora con esta temática del COVID, muchas personas buscan razonablemente algunas reflexiones sólidas, maduras desde el punto de vista pastoral que las orienten en la comprensión de toda esta temática. Pero digamos que esas son cosas, es un acercamiento que podríamos llamar de modo general confesional. Existen también personas y programas menos, pero digamos los hay, que tienen una finalidad que podríamos, si buscáramos también una palabra, podríamos decir que son programas de tipo cultural, es decir, el programa no busca, estos programas no buscan esencialmente, no buscan como finalidad primera o como finalidad última, no buscan, digamos, el fortalecimiento de la fe, ni temáticas pastorales, ni orientación, no buscan esos aspectos, llamémoslos éticos o esos aspectos religiosos, sino que lo que buscan son temáticas movidas o preocupadas por temas de información cultural. Por ejemplo, algunas personas les interesa entender más o entender mejor la relación que hay, si la hay. Ellas preguntan si la hay, cuál es, de qué modo ha influido o influyó la filosofía griega en la conformación de la teología cristiana, por ejemplo.
en qué medida ciertas prácticas o creencias de algunos otros pueblos de la antigüedad pudieron haber influido textos bíblicos o parte de las creencias religiosas dentro del pueblo de la Biblia. ¿Había este tipo de influencia o estamos hablando de mundos totalmente separados? Algunas personas, de modo general, les interesa saber, tanto que se habla, digamos, de los egipcios, de los babilonios, de los griegos, y esas personas, por ejemplo, se preguntan, sería para mí interesante entender algo o entender un poco sobre qué relación había entre esos mundos. Se menciona que Israel estuvo en Egipto, algunos, pero de ese Egipto cultural, de las pirámides y de esa Babilonia, de los jardines colgantes, ¿qué relación había? Esas son, digamos, preguntas de tipo cultural. Algunas otras, digamos, son personas, digamos, que estudian actualmente y de un pronto a otro se dan cuenta que hay muchas referencias de la Biblia en, digamos, en Freud o en Eric Fromm o, o en Jorge Luis Borges. Y ellos se preguntan, por ejemplo, ¿y qué han pensado o qué piensan o qué peso ha tenido la Biblia dentro de la literatura universal? No literatura religiosa, sino dentro de la literatura universal, etcétera. Esos son espacios que se dedican a ese tipo de temáticas. Ya no son temáticas de fe, no son temáticas que buscan cuestiones pastorales, sino cosas, digamos, de tipo informativo. Se podría seguir igual hablando, pero digamos, para mencionar un último grupo, digamos también que el grupo más grande, tal vez el grupo mayor de sitios de Internet que encontramos hoy en día, están ligados con lo que nosotros, de nuevo, si buscamos una palabra, con lo que podríamos llamar intereses populares. Populares se puede decir también culturales, pero entendido ya no cultural como Mozart, Bach, Juan Luis II, no como filósofos o escritores, sino más bien de las expresiones de cultura popular. Surgen intereses en las personas por saber temas más imaginativos, más sueltos, pero que son válidos, como los que tienen que ver con la infancia de Jesús. ¿Cómo así nace, crece, lleva toda una vida y de un pronto a otro aparece todo de la nada? Y las personas sí se preguntan, ¿verdad? Esos tipos de preguntas, ¿estuvo en la India o no? ¿De dónde aprendió todo esto? ¿En qué sitios estuvo? ¿Vivió entre la comunidad de Qumran, entre las comunidades del Mar Muerto? Cosas de ese tipo. Y por supuesto las preguntas de siempre de los, ¿verdad? De los ovnis y de los milagros del éxodo y todo esto. Bueno, digamos que lo que hay en el mercado hoy es muy variado y es muy amplio. Por suerte existen sí programas serios y profesionales, pero son los menos. Lo que nosotros buscamos con este sitio es buscar, intentar esforzarnos por buscar un punto medio entre la información
de carácter cultural y la formación en cosas que podríamos llamar puntos de tipo pastoral. Por ejemplo, nos parece que existe mucho un interés generalizado que no es solamente un interés estrictamente académico o teórico, sino que es también es un interés de fe mezclado con la búsqueda de una comprensión más clara de la fe y que plantea temas muy relacionados con la Biblia, pero para cuya respuesta se requiere profundizar en culturas antiguas, en arqueología, en historia, en religiones antiguas. Por ejemplo, digamos, existe desde hace ya tiempo un interés muy marcado por comprender el monoteísmo. Y algunas personas que inician lecturas sobre estas temáticas en las religiones antiguas se sorprenden y se sorprenden mucho de encontrar visos o dimensiones o aspectos monoteístas en otras religiones aparte de la religión de la Biblia. Entonces, Profesor, perdón que lo interrumpa, nada más sí, para que nos quede muy claro, cuéntanos un poquitito qué significa monoteísmo, por si hay alguna persona que no sepa qué es, entonces para poder entender de qué estamos hablando. Listo, gracias. Nosotros estamos acostumbrados a asumir, a dar por sentado que existe un Dios que es el nuestro y que los demás son como muñequitos de un festival. ¿Verdad que todos son como una mascarada, como nombres, como esto? Bueno, esta imagen se da de esta forma porque nosotros en América Latina vivimos en un continente, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, en donde todo es cristiano de principio a fin, cristiano culturalmente, cristiano históricamente, cristiano institucionalmente, en sus versiones protestante, católica, se asume o se da por sentado que es de esa forma. Por supuesto que existen en América Latina muchas expresiones no cristianas de la fe, muchísimas y muy importantes, tanto de religiones precolombinas como de otras expresiones de origen africano y de origen asiático. Pero al ser todavía minoría en nuestro continente, la pregunta por el monoteísmo es casi de antemano, es como una pregunta, digamos, evidente que el monoteísmo es lo correcto, lo usual. Pero en otras culturas, en Asia, por ejemplo, ni qué decir en África, en donde existieron y existen otras grandes religiones con multiplicidad de divinidades, la pregunta es muy importante y también empieza a hacerlo en América Latina. Entonces, la pregunta sobre la existencia de una sola divinidad, cómo se llegó ahí, cuáles son los orígenes, de qué modo se llegaron a quedar en el camino otras divinidades, o es que no las había al principio, las hubo y desaparecieron, o al principio no las ha habido y ahora han aparecido. La Biblia menciona de múltiples formas, ¿verdad? Cuando dice
en expresiones como en el libro de los Salmos, que alabando a Dios dice, eres el más grande de los dioses. Evidentemente la persona, el salmista que está hablando, está reconociendo implícitamente la existencia de esas divinidades. En los mismos 10 mandamientos, cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, pues esa alusión a Dios, si del todo no creyeran, pues ese mandamiento no estaría ahí porque sería innecesario. El mandamiento existe porque las mismas personas que escribían la Biblia enfrentaban permanentemente la lucha contra esas divinidades. Esa temática, por ejemplo, es una temática que ha cobrado interés hoy en día por varias razones. Una de esas es porque el tema del monoteísmo o de otras divinidades plantea el tema de la interculturalidad, el valor de otras culturas. Claro, porque al negar de modo rotundo el valor y la existencia de otras divinidades, se plantea la pregunta sobre el valor y la dignidad que tienen también otras culturas y las creencias de otras comunidades. Y en un mundo que busca cada vez ser más democrático, más inclusivo, más pluridimensional, entonces la pregunta del valor de otras tradiciones, incluyendo la tradición religiosa, surge. Por eso es que es importante. Entonces, en concreto, podríamos decir que lo que nosotros buscamos en este podcast de la VL es un punto intermedio entre temáticas culturales, como esta que acabo de señalar del monoteísmo, pero rescatando y retomando siempre las implicaciones de tipo personal, existencial, pastoral que tienen estas discusiones, sea que se opte por la alternativa A, por la alternativa B o por la alternativa C. Es plantear ciertos temas propios de la escritura, no llevados a la escritura, sino temáticas que nacen de la temática bíblica, de la temática propia de la Biblia, analizados a partir de ciertas preocupaciones o de ciertos intereses académicos y culturales contemporáneos para poder decir algo, una palabra última sobre lo que podríamos decir que es relevancia, o sea, actualidad de esos temas y las implicaciones que tienen para las creencias religiosas, sea que se opte por A, B o C. ¿Verdad? Digamos que esa sería, Raquel, una explicación, digamos, de tipo general sobre esto. Muchísimas gracias, profesor. Ahora, ya hablamos como un poquitito los enfoques que van a tener estos temas, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo hacemos para que este no sea un programa más? Para eso tendremos que pensar en temáticas específicas, que ya las hablamos un poquitito, y también en quién va a dar estas temáticas, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo. En Internet, cualquiera con acceso a Internet puede poner lo que quiera. ¿Qué hacemos desde el podcast de la VL para subir esa calidad, para dar información asertiva, para dar información actualizada? ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, vamos a ver. Digamos que las personas que van a participar en estos programas, vamos a ver, dividámoslos en dos grupos para decirlo de una forma sencilla. Digamos que en un primer grupo estaríamos nosotros
los docentes, las docentes de la universidad bíblica. Quiere decir, el primer recurso, el recurso básico, serían las docentes y docentes, principalmente de la escuela de Biblia, pero no únicamente de la escuela de Biblia, porque en distintos momentos pues estaríamos tocando aspectos de implicaciones históricas y teológicas de ciertos personajes bíblicos o de ciertos libros bíblicos o de ciertas temáticas bíblicas. Entonces, para ver estas dimensiones específicamente teológicas o históricas, pues nos gustaría que otras colegas de la universidad pues participaran. Entonces, nosotros, el cuerpo docente de la UBL. Y en un segundo grupo, digámoslo así, estarían personas que, ¿cómo las podríamos llamar? Que son personas amigas de la UBL, que son personas afines a la UBL, que son personas que han sido alumnas, profesoras, que han pasado, que han colaborado, que les conocemos, que no trabajan en la UBL, pero que colaboran con nosotros y nosotros colaboramos con ellas en distintos programas. Son personas que tienen la misma formación académica, digamos, de primera línea, de tipo profesional, académico, una formación académica con todo rigor, y ellas serían las personas que estarían participando en segunda instancia. ¿Cómo hacemos la escogencia? Pues nosotros, digamos que pensamos en la afinidad que hay entre ciertas especialistas y ciertos temas. Entonces, tratamos de empatar un tema con una persona que nos parece que sería la persona, digamos, más capaz entre el grupo de las que estamos para tratar el tema. Entonces, sobre la temática, es importante esto que ya lo dije antes. Nosotros, para la temática, nos apegamos estrictamente al índice bíblico. Vamos a ver, si una persona tiene una Biblia cualquiera y la abre, ¿qué es lo que vamos a tocar en los podcasts? Bueno, lo que está ahí. ¿Cómo lo que está ahí? Sí, digamos que abre la Biblia, está el índice, está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, tradicionalmente, normalmente en todas las Biblias, está dividida en el Pentateuco, en los libros históricos, en los libros poéticos y en los libros proféticos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es seguir esos grupos o esos cuerpos de literatura. Igualmente en el Nuevo Testamento va a haber los evangelios, el libro de los Hechos, las cartas, tanto las cartas de Pablo como las otras cartas generales y el Apocalipsis. ¿Cuál es la temática que vamos a seguir en el Nuevo Testamento? Pues esa misma. Nosotros lo que vamos a hacer, digamos, sea que cojamos el Pentateuco o sea que cojamos los evangelios, que son, digamos, 5 libros del Pentateuco, 4 evangelios, nosotros lo que vamos a hacer es buscar algunos personajes o bien algunos temas o bien algunos textos que tengan un peso muy particular, que representen de cierta forma ese grupo de literatura. Vamos a ver, digamos que estamos hablando del Pentateuco. Bueno, uno pensaría que una figura como la figura de Abraham o la figura de Moisés
por ejemplo, son figuras que tienen tanto peso y son tan relevantes y hay tanto que gira en torno a ellas que nos parece, por ejemplo, que probablemente vayamos a tener un podcast de cada uno de estos personajes, así también como de los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, que ellos representan por sí mismos una unidad llena de temas jugosos, de preguntas interesantes. Pero hay tantas leyes en el Pentateuco que nos da la tentación de decir, podemos hacer un podcast sobre la temática de la legislación. Pero repito y resumo, ¿qué es la temática? La temática va a seguir el orden de primero el Antiguo y luego el Nuevo Testamento, incluyendo naturalmente, evidentemente, los así llamados libros deuterocanónicos de la tradición católica y los así llamados, que son los mismos libros llamados apócrifos en la tradición protestante. Esos libros son parte de la escritura y nosotros, de la escritura en un sentido amplio, nosotros los vamos a incluir. Y dentro de cada grupo de literatura, pues nosotros no vamos a tocarlo todo, porque si no tendríamos que hacer pues docenas de podcasts, pero sí vamos a tocarlo, digamos, cosas relevantes, ¿verdad? Supongo yo que dentro de los libros poéticos sería imposible dejar de lado Job, sería imposible dejar el libro de los Salmos, entonces por lo menos esos dos sí van, y así sucesivamente. Esa sería la temática y esos serían, digamos así, las personas que estarían allí, digamos, como invitadas. Esa sería nuestra idea. Profesor, muchísimas gracias. Pero entonces, ¿cuál va a ser al mismo tiempo la diferencia o el punto clave de este podcast con respecto a todos los demás? Ya hablamos de que vamos a tener expositores, expositoras de muy alto nivel, ya hablamos de que vamos a tener buenas temáticas, vamos a intentar dar la información más actualizada. ¿Cuál es el plus que tiene este podcast? ¿Por qué la gente nos debería escuchar y ver? Bueno, en este punto, lógicamente, yo y cualquier persona que estuviera en mi lugar, pues tiene que decir por qué sus tortillas son más ricas, ¿verdad? Porque sus tacos saben mejor y se tienen que vender. Ahí uno necesariamente, pues, tiene que caer un poco en la falta, en el pecado, digamos, de la falta de modestia. Déjame respondértelo de la siguiente forma. Actualmente en América Latina, yo no soy una persona, digamos, lo sabes muy bien, yo no soy una persona muy conocedora de estos temas de la tecnología y no soy una persona que sepa mucho todos los sitios, todos los links que hay, porque yo pues me paso ocupado en otro tipo de cosas. Pero sí sé que hay compañeros, compañeras, principalmente católicos, pero también protestantes en varios países de América Latina, sin citar nombres concretos, pero digamos, sé que en Chile, en Argentina, en Paraguay, por ejemplo, no que solo en estos lugares, conozco personas puntuales que en estos lugares son, digamos, amigas o personas conocidas a quienes yo conozco, digamos que tienen programas de podcast y que yo diría, ya algo mejor que eso
pues no es fácil de conseguir. Son programas extraordinarios porque ellas son personas que tienen una formación académica no de primera, sino de primerísima línea. Tienen una gran experiencia, una gran sensibilidad pastoral, un gran rigor académico. Entonces, esto lo digo porque lo que nosotros vamos a hacer, digamos, se une a ese esfuerzo. Nosotros no nos presentamos, lejos de ser así, como un programa único o incomparable. No, hay, por suerte, actualmente espacios, ciertamente no muchos, debe haber una media docena de espacios en América Latina, en Internet, sobre temas de Biblia que son tan buenos como los que cualquier persona podría escuchar en Francia, en Inglaterra, en Suiza, en Estados Unidos, en Bélgica, en Holanda, en Italia o en la India, no sé, donde sea. Nosotros queremos pensar que nosotros vamos a estar dentro de ese grupo de personas que colocan esfuerzo, rigor académico, sensibilidad pastoral y experiencia académica. Experiencia académica quiere decir tener rato de estar lidiando, no solamente estudiando los textos bíblicos, sino enseñándolos y aprendiendo nosotros cómo enseñarlos. Entonces, eso digamos de modo general, pero sí existe, lógicamente, una perspectiva que los docentes, las docentes de la Universidad Bíblica tenemos y que yo creo que puedo hablar de modo muy particular por el equipo de Biblia que tenemos, en donde nosotros como equipo hemos llegado a madurar y a consolidar un punto de vista, un ángulo que yo diría, modestia aparte, que es maduro y sólido desde el punto de vista académico y pedagógico, en que nos permitiría, tal vez si tuviera que definirlo, yo utilizaría tres expresiones, tres palabras. Número uno, yo diría que es la perspectiva o la comprensión que nosotros tenemos en el equipo de Biblia de la Universidad Bíblica de entender los textos de la Biblia no como textos históricos, no como textos antropológicos, no como textos de teología, sino de entenderlos de una forma profunda como relatos de sobrevivencia, así a secas. Es decir, que nosotros entendemos que los textos de la Biblia, todo texto de la Biblia, leído adecuadamente, comprendido adecuadamente, meditado profundamente, permite entender que entre la hojarasca de los detalles literarios, lingüísticos, históricos, religiosos, subyacen esencialmente
historias concretas de lucha, de sobrevivencia, de personas que luchaban contra circunstancias adversas de tipo político, de tipo geográfico, de tipo social, y que los relatos son intentos de salir adelante en situaciones en donde todo parecía aunarse en contra de estas personas, de estos grupos o de estas comunidades. Cuando una persona que haya vivido una experiencia difícil como esto del COVID o experiencias, digamos, de exilio con tantos problemas que hay ahora en América Latina o cosas diversas, y una persona se le pide que narre eso, la persona se va a dar cuenta que para narrar algo que tenga sentido necesita muchas hojas y mucho papel. No es que lo va a decir en 200 palabras. Sin embargo, y ahí es donde viene un elemento de los textos bíblicos, que es, creo que es otro rasgo del equipo de Biblia, es entender que la única forma de poder convertir en literatura, de poder comprimir en lápiz y papel, en papel y tinta, experiencias complejas, experiencias difíciles, experiencias profundas, meter algo en 6 versículos, en 8 versículos. Yo no sé si quienes nos escuchan se han puesto a pensar en eso. La mayor parte de los relatos de la Biblia son relatos que tienen alrededor de 20 versículos. Pero traten ustedes de decir algo capital de sus vidas en 12 versículos y se van a dar cuenta que no es fácil. Se necesita una enorme capacidad de concentración, una gran habilidad literaria para comprimir todo aquello, decirlo en pocas palabras, pero no decir algo superficial, sino lograr captar en pocas palabras aquella profundidad, aquella riqueza de posibilidades de lectura. Quiere decir que los textos bíblicos no son, número uno, no son solamente historias de sobrevivencia, sino que son historias de sobrevivencia que han sido codificadas, que han sido comprimidas, que para poder lograr la atención de la persona que lee, han sido como si hubieran sido codificadas en textos muy pequeños que requieren que la persona que los lee hoy logre conocer algo de esas técnicas para luego descomprimir esos textos. Es como se hacen con los hongos chinos. Se compran secos y ustedes los ven todos y vienen 2 o 3 kilos y están todos así. Y entonces luego eso los hidratan y una vez hidratados cogen nuevamente una forma, una textura, un olor, un sabor, colores muy particulares, pero se necesita esa hidratación para darles esas características que tenían antes de haber sido sometidos a ese proceso de desecación. Entonces,
¿Qué sería lo propio de un podcast, de esta serie de podcasts, de lo que nosotros trataríamos de aportar en la universidad bíblica? Pues lo que he dicho, comprender los textos en su complejidad social, su complejidad cultural, su complejidad psicológica, su complejidad religiosa, comprender que no estamos hablando de antigüedades, que no estamos hablando de cosas del pasado, sino que los textos bíblicos, todo texto bíblico de lo que está hablando, no es de lo que pasó, sino de lo que pasa. No es de aquellos, de otros, de otras personas, es de nosotros. Lo que está dicho de ellos o de ellas en el pasado son esos mismos elementos de la psicología, de la cultura, de las relaciones, de los problemas que hacen que la vida nuestra de hoy cotidiana sea tan rica y tan diversa. Lo que el texto busca es lo universal de lo vivido por Jacob, las luchas que se dan en una familia hasta la ruptura, hasta la muerte, por los bienes, por las herencias, por las confabulaciones entre ciertos miembros de la familia con fulanito y ciertos miembros de la familia con otro, y los resentimientos y las divisiones y las acciones que se hicieron callado, queriendo hacer como si era esto, pero en realidad era esto otro, y eso no se olvida y me lleva a que años después eso narrado de Saúl y de Jacob no son cosas del pasado. ¿Me explico? Lo que es del pasado es la narración, pero lo que está captando es un problema humano de siempre, un problema humano de hoy. Entonces, el enfoque que nosotros aspiramos darle y pretendemos darle a los textos es la perspectiva teológica, la sensibilidad pastoral, el ángulo pedagógico que nosotros hemos aprendido en la práctica de la docencia a lo largo de años y de décadas en la universidad bíblica. Entonces, yo diría que, dicho con modestia, ese sería el aporte que nos gustaría hacer y lo que me parece que sería el rasgo distintivo de nuestro producto, digámoslo así, pero que se une a esfuerzos de otras personas de un alto nivel. Nosotros aspiramos a entrar, digamos, dentro y mantenernos dentro de ese grupo. Me encanta, profesor, pensar en eso que usted acaba de decir, de pensar los relatos bíblicos como experiencias humanas que todos llegamos a vivir en algún momento, ¿verdad? Entonces, que al final el texto bíblico es esto, es la forma en la que una persona o varias personas vivieron algo y lo pusieron por escrito y, como usted dijo, de una forma muy comprimida. No, yo nunca me había puesto a pensar en eso, cómo las historias están contadas en tan pocos versículos. Yo no podría. Yo soy buena, si voy a escribir, es como mucho. Entonces, voy a ponerle más atención a eso. Profe, me encanta hablar con usted, me encanta aprender de usted siempre, pero se nos está acabando el tiempo. Y entonces quiero que cerremos este primer episodio de este ciclo con una pregunta interesante.
cuando yo estaba en la iglesia en la que me crié, para mí el cristianismo era solo uno y yo asumía que era una verdad absoluta, o eso me habían enseñado, y, y ya, solo eso existía. Conforme voy creciendo y conforme empiezo a estudiar teología, me doy cuenta que en realidad existen en muchos puntos de vista, muchas tradiciones, el cristianismo es muy plural, ¿verdad? Y también empiezo a escuchar de la escuela europea, ¿verdad? Y que cómo vienen teologías de allá y me hablaban de la teología sistemática, de muchas cosas aquí y allá. Luego también conozco un poco del punto de vista latinoamericano y la importancia que es lo importante que es dar un punto de vista desde nuestro contexto. Entonces, para terminar este podcast y a modo de conclusión, me gustaría que usted nos contara o nos explicara un poquitito cuál es la importancia de estudiar desde América Latina estos temas y es todo esto que acabamos de mencionar durante todo este tiempo del podcast. Bueno, vamos a ver. Muchas de las personas que se dedican profesionalmente a la enseñanza de los estudios bíblicos, muchas personas han hecho sus estudios, como se dice, usual, aunque incorrectamente, pero usualmente se dice, en el primer mundo, sea en países de Norteamérica o sea en países, digamos, de Europa. Las cosas que se aprenden o se pueden aprender allí, sin duda son muy valiosas, pero evidentemente el retorno a una realidad como la nuestra le permite a esa persona que ha estudiado fuera entender que los sabores y los colores, aquí las preocupaciones, los intereses son distintos. Por ejemplo, durante la segunda mitad del siglo pasado, un tema importantísimo en la discusión teológica, no solo teológica, sino también en antropología, en historia, en política, en sociología, etcétera. Era una discusión general, pero muy fuerte dentro del ámbito de la teología. Era lo que se llamaba el fenómeno de la secularización. Esto quiere decir que, sobre todo en Europa, se pensaba, se piensa, se creía, se cree que debido a las ideas políticas que habían en auge, en marcha, diversas ideas políticas, pero digamos de modo general, gobiernos de izquierda y expresiones materialistas de la historia, de la sociedad, de la cultura. Así también como el auge creciente de las tecnologías, esto iba haciendo que la religión fuese perdiendo valor, interés, adeptos, creyentes, y que las iglesias se irían a convertir, y en algunos de esos países se convirtieron efectivamente en hoteles, en restaurantes, quiero decir los templos, ¿verdad? Se convirtieron en museos o en salas de arte, etc. ¿Cuál fue la sorpresa? Que lo que pasó en Europa, pues no pasó en otros continentes, y por el contrario, en algunas áreas del mundo,
el interés por la religión creció muchísimo, y en América Latina, de un pronto a otro, la temática de la religión dejó el ámbito de las iglesias y empezó a ser parte de discusiones sobre política, sobre cultura, sobre antropología, sobre políticas de población, cosas de ese tipo. Poco a poco se empieza a comprender que en el, como se dice con palabras de Domingo, en el ethos cultural de América Latina, en el modo de ser de la cultura latinoamericana, y cuando hablo de la cultura latinoamericana no me refiero a la cultura, comillas, blanca o de tradición europea o cristiana o mestiza o hispánica, sino que me refiero a la cultura latinoamericana en general, a la enorme población e importante población, digamos, indígena, con otras tradiciones en todo sentido, de visión de mundo, de religión, de cultura, de lengua, etc. Y también a las tradiciones, digamos, africanas. No solamente dentro de la hispánica, sino dentro de la autóctona y dentro de otras llegadas como la tradición africana, la religión era y es mucho más que una actividad intrínseca o explícitamente litúrgica o religiosa. Las creencias religiosas invaden otras dimensiones del modo de ser latino y se convierten en un sentimiento o en una dimensión por medio de la cual la cultura latina, aunque no sea cristiana, aunque no se exprese en castellano, igualmente da a conocer parte de lo que es suyo propio. El sentimiento religioso es de cierta forma como una especie de lenguaje codificado para transmitir modos de ser. Más allá de lo que suceda en un templo, más allá de lo que suceda en una iglesia o en un santuario, el sentimiento religioso está presente en expresiones no religiosas. El sentimiento religioso está presente en los modos de ser familia, está presente en los modos de practicar los deportes, de vivir la política, está mezclado con cosas que no son religiosas, pero las tiñen y les imprimen un estilo particular. Entonces, a la hora de hacer teología o a la hora de estudiar la Biblia, existe una sensibilidad particular latinoamericana que está ligada con la forma en la que en América Latina se vive la experiencia religiosa, cualquier experiencia religiosa, no solo la cristiana, repito. Entonces, hay una sensibilidad, un punto de vista en el que se va más allá de lo formal, más allá de lo litúrgico. Los latinos usan una expresión que, verdad, que es muy tica, pero hacemos un vacilón de todo. Nosotros hacemos chiste de todo. Nosotros hacemos chistes en un velorio, en un funeral,
hacemos en medio de una posesión de la presidencia de la República. Es parte de un modo de ser el sentido del humor que hay en lo latino. Digamos que la forma de vivir la religión está presente en espacios que normalmente no se denominan explícitamente como religiosos. En el modo de tener amigos, de vivir la dimensión de familia, de mostrar la solidaridad, la religión lo impregna todo. Y entonces me parece que a la hora de leer la Biblia formalmente, de estudiarla en comunidad, es importante que las personas que guían al grupo, que orientan al grupo, que sirven de ayudadores o facilitadores de la comunidad, comprendan que hay dimensiones de la experiencia de María o de la devoción a María, por ejemplo, que están estrechamente ligados con el papel que la madre ocupa en nuestras familias. Es decir, la cultura y la religión, los sentimientos y la religión, la vida cotidiana y la religión en América Latina forman una dimensión indivisible. Y es importante mostrar esos vínculos cuando se estudia la Biblia en grupo formalmente, para cultivar el sentimiento de lo religioso, no por medio solo de actividades litúrgicas, sino por medio del gesto de lo cotidiano, de los gestos que le dan sentido a la vida nuestra en el día a día. Bueno, se nos va el tiempo, digamos que de alguna forma ahí está dicho alguna palabra sobre el tema. Bueno, entonces ya todos y todas sabemos. Vamos a vernos cada sábado, 5 p.m. A través de nuestras redes sociales, Facebook Live, YouTube Live también. Por favor, déjenos sus preguntas, sus comentarios en la sección de comentarios. Vamos a intentar responder a estas preguntas e inquietudes durante todo este segundo ciclo que estamos haciendo, que va a ser bastante extenso porque queremos presentar muchísimas temáticas. De verdad queremos invitar a muchas personas y llevarles a ustedes información de calidad. Si algo de lo que hemos hablado ahorita le quedó a usted una inquietud o algo así, por favor coméntela y en algún momento nosotros vamos a intentar contestar y responder a esta inquietud. Profesor, como siempre, un placer poder conversar con usted. Hoy aprendí mucho, disfruto mucho sus clases, pero grabar con usted también me encanta. Si gusta, nos despedimos. Sus últimas palabritas del podcast del día de hoy. Muy bien, muchas gracias a quienes han tenido la gentileza de ver el programa, de escucharnos. Les invitamos para los programas que vienen. Como ha dicho Raquel, nosotros tomaremos muy en cuenta sus inquietudes y preguntas para rescatarlas en los programas que vienen. Si nosotros las conocemos de antemano, intentaremos en la medida de lo posible integrarlas en los comentarios que haremos en los demás programas. Muchas gracias, son todas y todos muy bienvenidos y que estén muy bien. Muchas gracias a todos, a todas por acompañarnos. Para mí fue un placer poder conversar un ratito con el profesor José Enrique. Mi nombre es Raquel Huertas y nos vemos dentro de 15 días, 5 de la tarde. No se lo pierdan.